Bueno, vamos a empezar entonces con la primera clase de teoría sociológica 1 de la maestría en Ciencias Sociales, que en este caso, esta primera clase, al menos al inicio, vamos a ver cómo estamos de tiempo al final, va a ser más bien introductoria, no todavía específicamente los contenidos de la unidad 1, porque lo que nos interesa es trabajar un poquito más en profundidad esta clave de lectura que propone el programa de esta asignatura y cuáles son los fundamentos de esa clave de lectura que proponemos en esta materia. Pero para empezar, les voy a contar un cuento, a leer un cuento. Es un cuento de Augusto Monterroso. Y para leerles el cuento, a ver si les comparto algo. Para leerles el cuento, les comparto este cuadro. ¿Saben qué es? ¿Qué es lo que representa esta pintura? Acuérdense que ahora no los veo ni puedo leer el chat, así que si me cuentan, háblenme por audio. Esta es Penélope, esperando a Ulises, tejiendo y esperando a Ulises y los pretendientes ahí apareciendo por la ventana y ella dándoles la espalda a sus pretendientes. Y el cuento que les quiero leer es el del guatemalteco Augusto Monterroso, que se llama La tela de Penélope o ¿Quién engaña a quién? ¿Lo conocen? ¿Alguien lo leyó, lo escuchó nombrar? No, yo no, profe. Bueno. Sí, profe, sí, tiene una divertido. ¿Viste? Bueno, les leo. Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien, a pesar de ser bastante sabio, era muy astuto. Casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises, con su astucia, observaba que a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada, se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba, y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. Lo que me encanta de este cuento, además de que es un cuento bellamente contado, es que si dejáramos que solo los Homeros del mundo hagan literatura o ciencia, todavía seguiríamos creyendo que solo era Penélope la que tejía mientras Ulises viajaba, y no que también Ulises viajaba mientras Penélope tejía. Y lo que nos trae, o lo que yo quiero poner acá, digo, en discusión con este cuento es quiénes son los sujetos que producen la ciencia en particular, quiénes son los sujetos que producen y escriben la ciencia que explica y que permite comprender las sociedades en las que vivimos, y qué consecuencias tiene que sean esos y no otros, que sean los Homeros del mundo los que escriben la ciencia,
y no las Penélopes. Con eso, planteando esta discusión, quiero partir de cuáles son los dos grandes modelos que tenemos para hacer ciencia en general, pero también para hacer ciencias sociales en particular. ¿Cuáles han sido las dos grandes corrientes históricas de producción de ciencia, y en particular en ciencias sociales? ¿Cuáles son los dos grandes paradigmas? El quanti y el quali. El paradigma cuantitativo y cualitativo. Bien, va por ahí, pero esos paradigmas tienen otros nombres también. Positivismo e interpretativismo. Exacto, sí, exacto. ¿Qué es lo que plantean estos modelos? Gracias, César. ¿Qué es lo que están planteando estos modelos? Un modelo, o sea, ¿cuál es la forma de conocer lo social que plantean estos modelos? Para el modelo que se conoce como modelo moderno de ciencia o positivismo, como dice César, concibe el conocimiento como una constatación de lo dado, ¿no? Supone una separación entre el sujeto que conoce y el objeto o el mundo a conocer, ¿no? Y se conoce a partir de los sentidos, es decir, a partir de la percepción, ¿no? Con los 5 sentidos. Y a partir, además, de instrumentos o con la ayuda de instrumentos que van a amplificar esa percepción, ¿no? El ejemplo clásico es el microscopio, que nos ayuda a ver las cosas pequeñitas que nuestra vista pierde, y el telescopio, que nos ayuda a ver las cosas en el espacio que nuestra vista no alcanza a ver. Entonces, se conoce por sentidos con la ayuda de instrumentos que magnifican nuestros sentidos. Y supone también, hay otro supuesto que está basado en el supuesto de que esas técnicas son infalibles, ¿no? Que no hay error. Y acá hay una noción de verdad, ¿no? Y con esto ya empiezo a meterme o a prefigurar algunas de las cosas que vamos a conversar con Habermas. Acá hay una noción de verdad, y esa noción de verdad implica o entiende una correspondencia entre el lenguaje y las cosas. Es decir, lo que digo como concepto científico como descripción directa de lo real que percibo a través de mis sentidos. Entonces hay una correspondencia, cuando digo mesa, hago alusión a una mesa que puedo tocar, sobre la que puedo poner cosas. Cuando digo lluvia, hago alusión a un agua que cae del cielo y que moja, ¿sí? Hay una correspondencia directa entre el lenguaje y las cosas. Por supuesto, como ya supongo que casi todos saben, este modelo recibió, a pesar de sus aportes a la ciencia en el momento histórico en el que surge, aportes que tienen que ver con la ruptura, con las perspectivas religiosas, y con muchas otras más, también fue un modelo muy criticado, y que esas críticas fueron sobre todo respondidas por el otro modelo, el que piensa que al conocimiento como una construcción. Una construcción que se da a partir de preguntas y de respuestas a esas preguntas. Por eso siempre en los proyectos de investigación formulamos preguntas. Preguntas y respuestas que implican siempre una selección de los elementos de la realidad. Por lo tanto, lo que conocemos siempre es un recorte parcial de esa realidad. Esa selección implica siempre un recorte parcial de lo real. Y además, tanto en las preguntas como en las respuestas, por eso, vinculen con lo que les decía hace un rato del ejercicio que les proponemos en el trabajo final, ¿no? Tanto las preguntas como las respuestas implican una abstracción. ¿Por qué una abstracción? Porque se establecen relaciones entre conceptos teóricos. No hay relaciones entre concepto y cosa, o entre lenguaje y cosa, sino que hay siempre una relación entre conceptos.
En este caso también conocemos por la percepción, ¿no? Los seres humanos conocemos por la percepción, o al menos desde conoce, mediada por categorías lingüísticas que co-construimos con otros sujetos y que con los que convivimos y con los que, categorías lingüísticas con las que estructuramos nuestro pensamiento. Entonces, en esta perspectiva, la verdad ya no es una correspondencia entre lenguajes y cosa, sino que la verdad siempre es una construcción intersubjetiva. ¿Sí? Se me fueron varios de la cámara y ya no me gusta, porque nos hemos perdido. Recién empieza la clase y ya nos perdimos. No, se te cortó unos segunditos a vos también, profe, unos segunditos, 2 segundos. Mira. El problema de conexión. Estamos anotando. Bueno. Se quedó tildado un segundo solo, un rato. Ok. ¿Pero se entendió igual? Sí, yo me parece que sí. Perfecto. Sí. Bien, ¿qué lugar ocupan los sujetos que producen ciencia en cada uno de estos modelos? El positivismo, sabemos, postula la neutralidad valorativa, se basa en el supuesto de que los sujetos que hacemos ciencia somos capaces de la objetividad, es decir, no solo establece que debemos ser objetivos, sino que además cree que podemos ser objetivos, que podemos separar nuestros intereses y dominar nuestras emociones al momento de hacer ciencia. Fíjense lo lejos que estamos del demonio de Weber, ¿no? Del demonio que tira los hilos de nuestra vida. O sea, y por lo tanto, siempre es posible que otro sujeto pueda ponerse en nuestro lugar y pueda probar que lo que dije es verdad o no es verdad, ¿no? Desde esta perspectiva, los sujetos somos intercambiables. Los sujetos que hacemos ciencia somos intercambiables. Desde esta perspectiva, daría lo mismo que al cuento lo cuente Homero o lo cuente Penélope. Los sujetos somos reemplazables uno por otro. En cambio, en el modelo en el que pensamos al conocimiento como una construcción, si todos los sujetos significamos el mundo a través de las categorías lingüísticas que estructuran nuestro pensamiento, todos los sujetos interpretamos el mundo, por eso otra forma de llamar a este modelo es el interpretativismo, como dijo César. Todos los sujetos vemos el mundo desde distintas perspectivas. Y esas perspectivas no son reemplazables, no son intercambiables. Lo que ve Ulises es una perspectiva, lo que ve Penélope es la otra, lo que ven sus pretendientes es otra, y el Homero que duerme y a veces no se entera de nada es otra. Y esas perspectivas son complementarias, no son intercambiables, ¿no? Pero siempre hay algunos consensos sobre ese modo de construir lo que es verdadero, y son consensos que además son necesarios en la construcción de ese conocimiento. Y lo que hacen otros sujetos desde otras perspectivas, además de contribuir a esa construcción de conocimiento colectiva, es también legitimar esa construcción de conocimiento y evaluar esa construcción de conocimiento, ¿sí? No solo validar si es verdadero o falso, sino que hay procesos de evaluación y de legitimación. Entonces, las preguntas siempre, en esta materia nos vamos a parar, por supuesto, desde este modelo, desde pensar al conocimiento como una construcción a partir de preguntas que le formulamos, incluso a las teorías que vamos a abordar, preguntas como relaciones conceptuales entre conceptos y pensando también y teniendo muy en claro quiénes son los sujetos que producen conocimiento y cuál es
digo, para poder identificar sus puntos de vista, porque como decía Saussure, que ahí Ariel lo había traído hace un rato a colación, el punto de vista es el que crea el objeto. Y como, a ver, les voy a compartir otro cuadro, hoy estoy pictórica, era otra de las cosas que quise hacer en mi vida, dedicarme a la pintura, pero bueno, no sucedió. Ahí va. Las meninas. Exacto. Las meninas, no estoy pudiendo, a ver, sí, así. Ahí está, para que se vean bien. Las meninas de Velázquez. Las meninas de Velázquez, ¿por qué la traigo? Porque hay, bueno, Foucault trabajó muchísimo sobre este cuadro, pero además de Foucault, muchísima gente escribió sobre este cuadro y en particular, una de las cosas que escribieron y que problematizaron es la cuestión justamente de la perspectiva, del punto de vista, de quién mira a quién, ¿no? Nosotros como espectadores miramos al cuadro, o es Velázquez que nos mira a nosotros, o las meninas y sus sirvientes, porque hay una de las sirvientes que también nos está mirando. ¿A quién pinta Velázquez? ¿Velázquez está fuera del cuadro o está dentro del cuadro en ese retrato? ¿Y los reyes miran desde afuera o desde adentro? Porque los reyes son esos que están en el espejo del fondo, ¿no? Como dominando la escena. Este trabajo sobre el punto de vista es un trabajo imprescindible en las artes y es un trabajo imprescindible también en las ciencias, ¿no? Porque el objeto, digo, ¿de qué está compuesto este punto de vista? Este punto de vista en ciencias sociales está compuesto, a mi juicio, fundamentalmente de dos dimensiones. Una de esas dimensiones es la perspectiva teórica. Como dice Foucault, esa perspectiva teórica, a su vez, está compuesta de tres elementos. Uno de esos elementos son las disciplinas, ¿no? Nosotros, de todas las teorías posibles, estamos en esta materia trabajando teorías sociológicas. Y las disciplinas son principios académicos de diferenciación y que delimitan campos científicos en base a las relaciones conceptuales entre problemas, ¿no? Esto lo decía Weber de esta manera, ¿no? Que las disciplinas son relaciones conceptuales entre problemas. Por ejemplo, la agronomía, el derecho, la sociología, digo, por decir tres disciplinas que ustedes mencionaron en sus carreras de grado, plantean problemas conceptuales muy diferentes sobre un mismo objeto real, como la Tierra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digo, esta es la diferencia también entre pensar el conocimiento como una construcción a partir de relaciones conceptuales a pensarlo entre una correspondencia entre lenguaje y objeto real, ¿no? Y Tierra. Ese es uno de los elementos. ¿En qué disciplina trabajamos? El otro es el de las teorías. A las teorías me gusta pensarlas, como les dije hace un rato, en esos términos que propone Foucault de un régimen de luz, ¿no? Son las teorías, como les decía hace un rato, se pueden pensar como ese haz de luz que va a iluminar muy bien ciertos aspectos de la realidad, otros los aborda de manera un poco más imprecisa, los deja como a media luz, y a otros directamente no los aborda y los deja en la oscuridad total, ¿no? Y tenemos que pensar que no hay teoría sociológica, en la medida en que son selecciones de elementos, no hay teoría sociológica que aborde el todo, que permita explicar el todo, sino que va a echar un haz de luz sobre una porción de lo real, mientras otras más o menos y otras quedan en la oscuridad. Y hay un tercer elemento. ¿Cuál será el tercer elemento de la perspectiva teórica? Hablamos de disciplinas, hablamos de teorías, nos falta uno. ¿Cuál les parece que es? Les escucho. ¿Ideas? El cómo se hace eso.
El abordaje. La metodología, digamos. La metodología va a ser una consecuencia de la disciplina, la teoría y este tercer elemento. La estrategia. Una consecuencia porque digo, la metodología debería siempre también estar seleccionada de acuerdo a la perspectiva teórica. Digo, eso es otra cosa que vamos a conversar también. Por eso yo suelo hablar de perspectiva teórico-metodológica, ¿no? La metodología no debe ser separada de la perspectiva teórica porque tiene que abonar a ese régimen de luz de la perspectiva teórica. ¿Qué otra posibilidad? ¿Alguna otra idea? Que estaría como de la mano en la metodología, no, porque deriva de estas otras tres cuestiones teóricas. Cuando dijiste que A había nivel teórico, perdón, cuando ¿qué? dijiste que había dos dimensiones, perspectiva teórica y cuál es la otra. No, hay dos dimensiones, una es la perspectiva teórica, la otra ya viene, y dentro de la perspectiva teórica, estamos ahora en la perspectiva teórica, tenemos Sí, ya tres sé. tres elementos. Sabiendo la otra, a lo mejor no podría. No. Disciplinas, teoría. La tercera es el sentido común, las ideas recibidas, ¿no? La perspectiva teórica en las ciencias, en todas las ciencias, también en ciencias sociales, pero no solo en ciencias sociales, no solo se conforma de disciplinas y de teorías, sino que también se conforma de ideas recibidas, de los preconceptos que tenemos sobre aquello que es normal y evidente o aquellos que consideramos normal, evidente o natural y que hemos incorporado y aprendido a lo largo de toda nuestra trayectoria vital desde que aparecemos en este mundo desde el vientre de nuestras madres. Por eso me gustan mucho uso siempre para hablar de esto, estas citas de Marx y de Bachelard. Esto que dice Marx de la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Cargamos con la historia de nuestras sociedades en nuestros preconceptos. Y por eso me encanta cuando Bachelard dice que cuando se presenta la cultura científica, el espíritu jamás es joven, hasta es muy viejo, pues tiene la edad de sus prejuicios. Y Bourdieu, otro de los autores que vamos a ver en esta materia, dice que ese sentido común además suele orientarse por la lógica del número, ¿no? La lógica de la mayoría. Como Fontana Rosa le hace decir a Inodoro en esta tira, el Sol gira alrededor de la Tierra. Miles de girasoles no pueden estar equivocados. Esta idea o esta discusión sobre quién gira alrededor de quién le costó la libertad y la humillación pública a Galileo Galilei en el siglo XVII. Y la cuestión de quién gira alrededor de quién sigue siendo problemática hasta nuestros días, y no solo cuando nos referimos al Sol y a la Tierra, pero también al Sol y a la Tierra, ¿no? Vivimos en un momento del mundo en el que hasta eso, en este momento, está disputado y está en discusión, pero podríamos pensar el quién gira alrededor de quién en un montón de otros abordajes, de otros problemas y también en ciencias sociales. Cuando traigo a colación a Galileo, lo que estoy mostrando es que esta perspectiva teórica, estos puntos de vista en los que influyen disciplinas, teorías y sentido común o ideas recibidas, en ellas también nos jugamos nuestra vida, no solo la vida individual como científicos, no solo en términos de vida o muerte, aunque también, sino que nos estamos también jugando la vida como humanidad, y en este momento en que lo estoy diciendo, esto que digo siempre en las clases cobra un sentido mucho más dramático, pero no por eso menos real.
¿Te puedo hacer una consulta? Decime. ¿Esto está vinculado o es semejante a la noción de paradigma de Thomas Kuhn o tiene que ver más con cuestiones inconscientes que uno repite o que el científico lleva, digamos, al campo de acción de la teoría sin darse cuenta? No sé, por eso creo. Dale, ¿quién sos? Decime tu nombre. Porque no Sergio Mansi. Mira, Sergio, los paradigmas tienen que ver con paradigmas teóricos. La discusión sobre paradigmas, que digo, Kuhn es como el paradigmático para la discusión de paradigmas, pero hay mucha discusión sobre los paradigmas científicos, estarían como en esta dimensión, este elemento de la discusión sobre las teorías y sobre lo que yo conceptualicé desde Foucault como los regímenes de luz, ¿no? Los paradigmas son, digamos, distintas versiones teóricas que además reciben reconocimiento y aceptabilidad en determinados momentos históricos y que por eso son contingentes en términos históricos y por eso en otros momentos históricos son, no sé si abandonadas o pierden importancia, digo, no necesariamente dejadas totalmente de lado, pero pierden importancia, etcétera. Y eso tiene que ver con algo que pensaba decir más adelante, que es también que el conocimiento se produce como resultado de luchas sociales, de disputas sociales por establecer cuál es el modo correcto y legitimado en determinada sociedad de dar cuenta de esa sociedad, ¿no? Entonces digo, esto es lo que estaría en juego en cada paradigma y tiene que ver con este elemento de la teoría. Lo que dije al último de las ideas recibidas son lo que llamamos en el lenguaje cotidiano sentido común, pero lo que conceptualiza Gramsci como sentido común, lo que otros definen, digo, lo que Marx llama prejuicios, etcétera, ¿no? Digo, son las prenociones que traemos desde lo cotidiano, desde lo no científico, desde lo que hemos aprendido desde pequeñitos, incluso antes de incorporarnos a la ciencia, lo que seguimos construyendo en nuestros entornos cotidianos, aquello que aceptamos como normal, como evidente, como natural, a eso se refiere este último punto, a aquello que consideramos no científico, a aquello contra lo cual la teoría sociológica trata siempre de establecer barreras críticas para filtrar la aparición de ese sentido común. Pero es algo que tenemos que saber que sigue funcionando siempre cuando producimos ciencia, justamente además para tener la suficiente vigilancia epistemológica para poder filtrar o criticar esas perspectivas, digamos. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, Sergio? Clarísimo, muchísimas gracias. Sí, muy bien, muy bien. Bueno. Yo les decía, y alguien me preguntó hace un rato, ¿cuál es la otra dimensión? Yo dije que el punto de vista tiene una dimensión teórica, que es la que además solemos reconocer, ¿no? En nuestros trabajos de investigación, en nuestros artículos, etcétera, siempre decimos, bueno, mi perspectiva teórica es esta, ¿no? Pero hay otra dimensión sumamente importante y es el lugar social, ¿no? El punto de vista, como decía Bourdieu, es una vista tomada a partir de un punto, de un lugar, que es siempre un lugar en un espacio social. Y es el lugar social que ocupa el sujeto que produce la ciencia, ¿no? Y esto lo sabían muy bien otros autores, incluso los clásicos. Durkheim decía, no se debe olvidar que soy hijo de rabino. Es decir, para entender su teoría, no se debe olvidar que soy hijo de rabino. Aun cuando él planteaba la neutralidad valorativa, aun cuando él planteaba la separación entre ciencia y política, entre ciencia y religión, él reconocía que en su perspectiva teórica, en su selección de objetos de estudio, en su preocupación por determinados problemas más que por otros, en la forma en que planteaba las teorías de cambio, etcétera, etcétera,
tenía incidencia su formación desde la niñez como hijo de un rabino. Y esto lo podemos ver en todos los autores. La ciencia, y en particular la sociología, siempre es también una práctica social, y en tanto una práctica social también puede ser comprendida y explicada cuando identificamos quiénes son los sujetos que producen la ciencia, en qué condiciones objetivas lo hacen y cuál es la relación entre ese sujeto y las condiciones objetivas en que producen la ciencia. Sin embargo, esto que tal vez hoy en día sea algo más aceptado, aunque no siempre, como digo, no solemos ver nuestro lugar social explicitado en los artículos científicos, nadie nos pide, o muy poca gente, pide que eso sea explicitado en una tesis, en un artículo para publicar, en una ponencia, cuando hablamos frente a un público académico, pero sí hay una mayor aceptación sobre que el lugar social es importante en la producción científica. Pero como les decía, esta es una discusión que es nueva en términos históricos, es nueva en la ciencia porque solo tiene 50 años. Es un debate que se fortalece sobre todo a partir de los años 70 del siglo XX y que forma parte más fuertemente de los debates contemporáneos sobre las teorías sociológicas y que fue un debate muy impulsado por la sociología, por la historia de la ciencia, por los movimientos feministas y por las teorías postcoloniales, además de algunas otras aproximaciones críticas sobre el hacer científico. Por ejemplo, lo que llamamos teoría crítica, los autores de la Escuela de Frankfurt también hacían una impugnación muy fuerte sobre la idea moderna de ciencia. Todas estas perspectivas críticas lo que hicieron fue poner el foco no solo en los productos científicos, sino en cuál es el proceso de producción de la ciencia, situarlo a ese proceso de producción en un tiempo y en un espacio, y destacar quiénes son los sujetos que producen la ciencia, cuál es su clase social, su género, el país o las sociedades centrales o periféricas a las que pertenecen, su orientación sexual, su etnia, su color, etcétera, etcétera. Y lo que demostraron es que en el sistema científico, como en toda la sociedad, no solo hay diferencias, sino que hay jerarquías y hay segregaciones, es decir, se segrega, se margina a tareas o directamente fuera de la ciencia o a tareas rutinarias y alejadas de la creatividad teórica a determinados sujetos subalternizados. Y además lo que han hecho estas perspectivas es proponer alternativas, proponer opciones a estos modelos, sobre todo androcéntricos y eurocéntricos de hacer ciencia. Y se están planteando síntesis sumamente interesantes. A mí me parece que una síntesis sumamente interesante es el de feministas postcoloniales de diversos lugares del mundo, pero en particular latinoamericanas, que están proponiendo la interseccionalidad entre estos ejes de subalternización como raza, género, clase, orientación sexual, también para comprender la práctica científica y sus sesgos. Yo ahí quería, voy a ver si me da un segundo el tiempo, ahí quería hacer una digresión para contarles una pequeña historia que me pasó, pero como me gusta verles la cara, voy a dejar de compartir un segundo. Bueno, tengo una amiga que es profesora en la Universidad de Accra, que es de la capital de Ghana, en África, y que es feminista en su militancia, en su perspectiva teórica, etc. ¿no? Y algún día, conversando, no de nada teórico específicamente, conversando más relajadamente, me contaba que en su país, en su sociedad, se acepta la poligamia masculina. Y ella, en el modo en que tenía de contármelo, era un modo
esto como naturalizado, como digo, no había ningún viso crítico en el modo en el que me contaba ese fenómeno y cómo funcionaba y etcétera, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho porque yo sabía, digo, y hemos hablado muchos otros temas de su enfoque, además digo, de que es una persona hipercrítica, formada, etcétera, particularmente además es feminista. Entonces yo le digo, pero además en mis categorías teóricas era como muy difícil, teóricas, sociales e ideas recibidas, era muy difícil de aceptar, porque le digo, Audrey, pero si la poligamia está solo permitida para varones, no al revés, digamos, los varones pueden tener muchas esposas, pero no las mujeres podemos tener muchas esposas. Y, por lo tanto, además, si tienen muchas esposas, es algo posible solo para clases altas. Digo, porque es una sociedad con muchas diferencias de clase, entonces casi no existe clase media, digo, clases altas o muy bajas. Digo, esto solo es posible para una clase social porque hay que poder mantener a todas esas esposas, digo, por la forma también de división del trabajo y de arreglos económicos, etcétera. Le digo, ¿cómo algo que tiene semejantes sesgos de género y de clase a vos te parece aceptable? Y ella en ese momento, no me acuerdo quién me respondió, fue diplomática, pasamos a otro tema, se diluyó, ¿no? No me respondió nada con claridad. Cuando nos separábamos, nos habíamos encontrado en un viaje, cuando nos separábamos me regaló este librito que se llama Changes, Cambios, una historia de amor. Se llama Cambios, una historia de amor. Y de una escritora ganesa que se llama Ama Ata Aidoo, que, bueno, es muy reconocida en su país, y que en la sinopsis del libro dice que a Esi Seki, que es la protagonista del libro, le gustaría tener algo de libertad de su demandante marido. Ella quiere enfocarse en su carrera. Entonces, atraída por la ilusión de independencia que la poligamia ofrece, se divorció de su marido y se convirtió en la segunda esposa de Ali Condi, otro protagonista. ¿Qué es lo que pasaba? Digo, y entendí cuando leí el libro. La primera esposa es la que tiene todas las obligaciones de, por ejemplo, de tener hijos, de darle descendencia al marido, tiene las obligaciones de hacerse cargo de la casa, ¿no? De tener la casa en condiciones, de todo lo social, digamos, de la familia, de hacer las reuniones sociales, recibir gente, etc. Las segundas, terceras esposas pueden vivir en otras casas y no tienen esas obligaciones, incluso pueden no tener hijos, y el marido las visita cuando al marido le pinta, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, las segundas, terceras esposas tienen un nivel de libertad mucho más alto que las primeras. Entonces, yo entendí que regalándome ese libro, y lo entendí por supuesto cuando volví y leí el libro, entendí que Audrey estaba respondiendo a mi pregunta. ¿Qué es lo que aprendí fuertemente de esto? Que es algo que uno dice muchas veces teóricamente o a nivel teórico, como, incluso como principio político, pero que hay situaciones en que nos traiciona el inconsciente, como a mí en ese momento. Es que para comprender y explicar cabalmente una sociedad, para comprender y explicar cabalmente una acción social, no solo tenemos que tener en cuenta las restricciones, las condiciones objetivas, ¿no? Yo me enfoqué, mi pregunta eran los factores estructurales. A ver, acá hay desigualdad de género y hay desigualdad de clase, ergo es inaceptable, ¿no? Sino que también tenemos que poder identificar los singulares específicos, situados, histórica y geográficamente, márgenes de autonomía que tienen los sujetos en su acción, ¿no? Es preciso, por lo tanto, agudizar la mirada situada, porque como mi amiga me había respondido en ese momento, depende, ¿no? Entonces, depende cuáles son los márgenes de autonomía que tienen los sujetos para poder identificar si
para poder entender por qué hacen lo que hacen y les parece razonable hacer lo que hacen. Bueno, ahí con la razonabilidad tenemos otro tema que me encantaría abordar con ustedes en otro momento, pero bueno, después me hacen acordar por ahí en otra clase, porque hay algo sumamente importante de la sociología que a mí me parece también como imprescindible, digo, y que me atrae muchísimo, y es que la sociología, a pesar de ser una ciencia que busca la lógica argumentativa y el fundamento empírico, etcétera, siempre tiene en todas las teorías un principio que para mí es casi como un principio religioso en la sociología. Digo, porque es lo incuestionado, es lo que está ahí, aparece en el trasfondo de todas las teorías, y es que la sociología asume que los sujetos somos razonables, no necesariamente racionales, ¿no? Hay teorías que sí, las teorías de la acción racional asumen que los sujetos somos racionales. Pero hay un montón de otras teorías que no están, que no sostienen la racionalidad. Pero fíjense que siempre, si uno rasca las teorías sociológicas, sus fundamentos, están asumiendo o aceptando el supuesto de que los seres humanos somos razonables. Que si el investigador, la investigadora, no comprende por qué los sujetos hacen lo que hacen, el problema es de el investigador, la investigadora. No es que los sujetos son irracionales. No es que se comportan, o no razonables, perdón. No es que se comportan así porque enloquecieron. Digo, también hay problemas psiquiátricos en nuestras sociedades, eso es otro tema, pero digo, en general, la mayoría del comportamiento humano no es loco, no es no razonable. Se comprende y se explica habida cuenta de cuáles fueron las condiciones en las que esos sujetos optaron por un curso de acción y no por otro. ¿Sí? Entonces, si yo no entendí por qué, si yo no entendí inicialmente por qué la poligamia en Ghana, para la perspectiva de una feminista ganesa, podría ser aceptable, depende la situación, ¿no? Depende que mi amiga introdujo, es mi problema, porque no conozco lo suficiente las condiciones objetivas y los márgenes de autonomía que los sujetos tienen para actuar en esas condiciones, ¿sí? Esa asunción de razonabilidad en la teoría sociológica y en todas las teorías sociológicas también me parece así como un supuesto común sumamente interesante, que es una de las razones por las que esta disciplina me seduce tanto, ¿no? Tiene una enorme fe en la humanidad, una fe que incluso en estos momentos yo al menos estaría perdiendo o viendo vapuleada fuertemente, pero bueno, siempre echar mano a las teorías sociológicas, así como que me da una inyección de optimismo en la humanidad, y me parece que además eso no está desvinculado de las condiciones históricas de surgimiento de esta disciplina, ¿no? Surge en pleno auge de la modernidad y con una fe en el ser humano y en sus potencialidades muy fuerte. Bueno, vuelvo a lo del lugar social, decíamos, las ciencias sociales se construyen a partir de preguntas que se formulan a partir de un punto de vista, puntos de vista que se forman a partir de elementos teóricos, disciplinas, teorías y sentido común, y también de un lugar social. Entonces, vuelvo ahí, les voy a compartir para que hablemos un poquito más del lugar social de producción de la ciencia. No les voy a compartir, perdón. Todavía no. Ahí vamos. ¿Cómo se forma ese lugar social? ¿Cómo podemos construir, identificar ese lugar social?
Y acá sí tomo fuertemente la perspectiva de Ricardo Costa y de Teresa Mosesco, que trabajaron juntos, digo que eran marido y mujer, son marido y mujer, los dos son profesores eméritos de la UNC y trabajaron juntos proponiendo esta perspectiva teórica. Ellos lo que sostienen es que ese lugar social se construye, primero que se construye siempre empíricamente, ¿no? Siempre de manera situada, no hay una a priori para definir el lugar social, ¿no? A priori es lo que yo usé en mi prejuicio al hacer mi pregunta ante mi amiga, ¿no? Entonces, no hay una a priori, hay que ver en cada caso específico y situado. Se define además por la posesión de determinadas propiedades socialmente valoradas y de recursos socialmente valorados en determinado momento histórico, en determinada sociedad. Digo, algo similar a lo de Capitales de Bourdieu, pero sin, digo, la delimitación de Capitales de Bourdieu, pero en esa idea, digo, recursos que van desde conocimientos, niveles educativos, habilidades, oficios, pero también edad, o sea, que es la generación a la que pertenecemos, nuestro género, nuestra orientación sexual, nuestras posesiones en términos económicos, materiales, nuestras funciones institucionales, nuestros empleos, e incluso nuestras familias, nuestra aportación de apellido, el lugar de donde provenimos, e incluso otras cosas más, no sé, como más culturalmente más etéreas, por decirlo de alguna manera, como incluso el tono de voz en el que hablamos, la forma en que nos movemos y el acento que tenemos al hablar, o cuáles son nuestros amigos. Digo, en esto de propiedades y recursos socialmente valorados, hacemos referencia como a todo ese universo más amplio, por eso digo que no usamos en ese sentido los capitales de Bourdieu, pero es la idea general. Y no solo hay que poseer esos recursos de propiedades, sino que además tienen que ser reconocidos por los demás. Es decir, los demás tienen que otorgarles valor, ¿no? Entonces, poseídos y reconocidos por los demás, eso es fundamental para definir el lugar social de quien produce ciencia, porque eso define cuál va a ser el poder relativo que tiene cada sujeto para imponer aquello que considera verdad científica o, digo, en términos de Foucault, por eso Foucault siempre hablaba de poder saber en una dupla inescindible, ¿no? Y ese lugar además se redefine históricamente, no es que se lo tiene de una vez para siempre, sino que se va cambiando por diferentes razones que tienen que ver con los aprendizajes y la trayectoria del sujeto que produce ciencia, tiene que ver con las condiciones, el cambio en condiciones objetivas en las que se produce, tiene que ver con el cambio en las posiciones o lugares sociales de los otros sujetos con los que se entra en relación, y también con las capacidades del propio sujeto para sumar nuevos recursos y propiedades socialmente valorados o para perderlos, ¿no? Porque no siempre las cosas nos salen muy bien. Bueno, ya mencioné que en esa trayectoria se incorporan aprendizajes sobre los éxitos y los fracasos, sobre lo que da resultado y no nos da resultado en términos sociales para ser más reconocidos y tener más capacidad de influencia en nuestro ámbito. Digo, eso es algo que trae fuertemente Schutz, que es el otro autor que vamos a ver. Y esos lugares sociales siempre están asociados a intereses. A intereses que tienen que ver con el lugar desde el cual percibimos el mundo, desde el cual realizamos nuestra práctica social, en este caso nuestra práctica de producción científica. Y por esas relaciones desiguales de poder y esos intereses desiguales que a veces son confluyentes y a veces entran en competencia, es que siempre esta práctica social es también una puja, una lucha por imponer aquello que es aceptado como un saber legítimo en determinado momento histórico, en determinada sociedad. Por eso me gusta tanto también la idea que Foucault toma de Nietzsche cuando dice que el conocimiento es la centella que surge del choque de las espadas. El conocimiento ni siquiera es la espada, ni siquiera es
el choque de las espadas, es la centella, el destello, el brillo que surge por un segundo en el choque de las espadas. Esto, además de mostrar que el conocimiento es producto de una puja, de una disputa, lo que está mostrando es que es contingente en términos históricos y que puede ser modificado en términos históricos y que lo que creemos que es eterno y que es para siempre no lo es, incluso en términos de producción del saber científico. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo podemos evitar los sesgos y los condicionamientos que producen este sentido común, que producen nuestros intereses y nuestro lugar social al momento de producir ciencia, con eso que los sociólogos llaman vigilancia epistemológica, ¿no? Digo, es todo otro tema para trabajar, pero me parece, digo, fundamental que lo tengamos en cuenta como esa ruptura con el sentido común en la construcción de conocimiento y, como dice Bourdieu, la sociología de la sociología es el preámbulo imprescindible de toda práctica sociológica rigurosa. Es decir, necesitamos siempre hacer sociología de la sociología para poder identificar el lugar social de producción de cada teoría, para poder identificar con qué otros y otras se está peleando el sociólogo o socióloga que produce esa teoría, que a veces los nombra y a veces no los nombra, pero se pelea igual, digamos, con quienes está disputando cuál es el modo legítimo de entender la realidad en determinado momento histórico. Como dice Bourdieu también, es necesario objetivar a los que nos dedicamos a objetivar el mundo. Cuéntenme cómo vamos hasta acá. ¿Se entiende, no se entiende? ¿Escucharon cosas nuevas o es todo muy conocido? ¿Algo les llamó la atención por bueno o por malo? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Cuéntenme. Les escucho. Se me durmieron. Llegamos a la mitad de la clase y ya se durmieron. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Profe, yo acá me quedé pensando en lo de que el investigador debe ser razonable, ¿no? ¿Vos pensás así? Que si no es culpa del investigador. Yo lo que decía no es que el investigador debe ser razonable, sino que el investigador, la investigadora en sociología asume que los sujetos sobre cuyas acciones procura entender son razonables. Ese es un principio básico de la sociología. Si no pensamos que sus acciones son razonables, no nos ocuparíamos de entenderlas y de comprenderlas y explicarlas. Lo que estamos asumiendo en todas las teorías sociológicas, en todas las perspectivas, por más que sean perspectivas que están contrarias entre sí, después podemos irlo viendo en cada perspectiva teórica, pero siempre hay un mínimo de razonabilidad que se atribuye a esto sí a priori para encarar una práctica sociológica, de investigación sociológica. No estoy diciendo que los investigadores seamos siempre razonables, eso es otro tema. Lo que estoy diciendo es que hay razones que permiten comprender y explicar por qué los sujetos actúan como actúan y que esas razones tienen generalmente que ver con las condiciones objetivas en que producen sus prácticas, pero también las condiciones objetivas en las que aprendieron a producir sus prácticas, es decir, condiciones objetivas que no son actuales, sino que son históricas, ¿no? Entonces, tal vez aprendí
de éxito, digo, de en qué cursos de acción tenían éxito o en cuáles cursos de acción fracasaba en condiciones objetivas diferentes a las cuales estoy actuando ahora. Entonces, actúo en función de mis aprendizajes anteriores y en condiciones objetivas que tal vez cambiaron, que es mucho lo que nos está pasando ahora. Digo, ahora en medio de la pandemia nuestras condiciones objetivas cambiaron radicalmente y masivamente, le cambiaron a todo el mundo, pero nuestros aprendizajes de todos, todas, todes, en el mundo además, se produjeron en condiciones objetivas muy diferentes a las cuales estamos viviendo. Entonces es muy probable que en estas nuevas condiciones objetivas metamos la pata, ¿no? En el sentido de que desarrollemos acciones no exitosas, en el sentido de no eficaces en relación a los fines que nos proponemos para esa acción, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones objetivas actuales y entonces las acciones son razonables en función o encuentran razones para comprender y explicarlas con las condiciones objetivas actuales, pero también con las condiciones objetivas en las que adquirimos nuestros aprendizajes de lo que funciona y lo que no funciona en una sociedad, y también de los márgenes de autonomía de los que disponemos, es decir, cuál es el margen de libertad que tenemos para actuar en medio de nuestras restricciones, condicionamientos y etcétera estructurales. Y no solo eso, no solo de cuáles disponemos en términos objetivos, sino de cuáles percibimos que disponemos, cuáles creemos que son nuestros márgenes de autonomía, que eso es una cosa muy diferente de cuáles son los márgenes de autonomía reales, objetivos con los que contamos. Teniendo en cuenta todos esos elementos, siempre la acción humana, o generalmente, pero digo en términos de postulado sociológico, hay un supuesto muy fuerte en todas las teorías de que teniendo en cuenta todos esos elementos, la acción humana es razonable. Que vamos a encontrar, haciendo investigación sociológica, alguna razón por la cual los sujetos actúan como actúan, aún en las condiciones que nos parecen a priori más delirantes, más irracionales, más inconcebibles, más desligadas de lo real. Lo que decía es que el problema es que tengamos la capacidad y las herramientas para encontrar esas razones. A eso me refería. Es como el sentido de las prácticas, en el sentido de la qué es lo que nos orienta, o así lo leo yo, entre otra relación que es posición y posicionamiento. De las construcciones objetivables de los capitales. Digo, para nosotros, para poder tener la maestría, teníamos que tener una licenciatura. Ahí hay una exigencia de una capacidad pero además nos posicionamos, digo, si no sería subjetivamente, personalmente, colectivamente, en función de eso. Y otorgamos un sentido que se puede rastrear o reconstruir de la mirada teórica. Así lo entiendo yo. A mí me impactó mucho, que no había leído nunca, Hobbes, que estamos leyendo en Teoría Política 1, sobre su definición de razón como búsqueda, como un pensamiento matemático. Bueno, pero bueno, yo por lo menos en la deformación que traigo, las prácticas y sus sentidos, es lo que vamos construyendo o reconstruyendo más o menos personalmente, y lo que se pueda reconstruir depende a dónde va el foco de la mirada teórica. No sé si... Sí, Emi, hola, buen día. Gracias. Sí, tiene que ver con los sentidos que otorgamos a la acción, digo, el sentido en términos de Weber, digo, de cuál es la orientación de nuestra acción, que hace un rato alguien... Ya le perdí el cuadrito, bueno, pero alguien lo mencionó también, pero no solo eso, lo que me estoy refiriendo es también a que hay razones que a veces ni los sujetos pueden dar de sus propias prácticas. Es decir, hay muchas veces que uno les pregunta a los sujetos, e incluso cuando nos preguntan a nosotros mismos, pero ¿cómo hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Y no sé, o no lo podemos decir, o tenemos que pensarlo un rato, ¿no? Hay orientaciones de la acción que no se muestran a la conciencia, por eso
También, digo, a mí me gustan mucho esas teorías que hablan de orientación de la acción y no necesariamente de sentido, porque el sentido implica cierto nivel de conciencia sobre la finalidad de la acción y el valor que le otorgamos a la acción. Pero hay muchas veces que tiene que ver con esto que mencionaba hace un rato, que puede ser consciente o no, y que tiene que ver con en qué condiciones actuamos, qué margen de posibilidades y restricciones nos presentan esas condiciones, y qué márgenes de posibilidades y restricciones hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria vital en términos históricos, y qué es lo que nos enseñó qué cosas funcionan y no funcionan, y que no necesariamente tiene relación con lo que hoy estamos viviendo y las condiciones de las que hoy disponemos. Esa relación entre lo objetivo histórico y lo objetivo actual no siempre aparece, al menos no de manera inmediata, capaz que sí, si lo piensa un poco, pero no siempre aparecen de manera inmediata a la conciencia de los sujetos. Entonces digo, la sociología tiene que poder interpretar los sentidos, como en el sentido que vos le dabas a sentido de la acción, digamos como la intencionalidad, la orientación de la acción, que en general es más consciente o puede llevarse más fácilmente a la conciencia, pero también en términos de explicar y comprender la causalidad de la acción, ¿no? Que es algo con lo que por nuestras formaciones en general en Argentina o predominantes en Argentina nos hemos peleado un poco, pero que es muy importante poder también tener en cuenta de qué manera funcionan también estas condiciones objetivas. Pero digo, bueno, eso, como les decía, también es algo que aparece esto como un supuesto de base en todas las teorías y no solo en la perspectiva en la que estamos, con la que somos más amigos y amigas, pero aparece también en los teóricos de la acción racional, aparece incluso en los utilitaristas, ¿no? Hay para los utilitaristas, que son los que en cierto sentido tienen menos fe en el ser humano, por decirlo en estos términos que venimos hablando, incluso para ellos actuamos porque intentamos evitar el dolor y, o sea, ni siquiera ganar placer, sino solo evitar el dolor, digamos, que es como una base, pero eso es lo que haría, desde su perspectiva, razonables nuestras prácticas. Entonces, en cada uno de los autores siempre vamos a encontrar que hay algo, una base que hace que las prácticas humanas sean sociales, sean razonables. Eso. Incluso, digo, el trabajo de Goffman sobre los psiquiátricos, ¿no? Sobre las instituciones psiquiátricas, a mí, además de que es un libro muy reconocido por el abordaje del mundo, digo, de las instituciones totales, y a mí lo que me atrae muchísimo de ese libro es que muestra cómo incluso en instituciones totales, psiquiátricos, cárceles, conventos, campos de concentración, digo, en instituciones totales siempre hay un mínimo margen de autonomía de los sujetos. Y ahí, digo, ya que me trajiste vos el tema, Emi, me acuerdo siempre cuando fui a La Perla, que estuvimos con vos y me mostrabas la muestra, ¿cómo se llamaba? Algo de vidas vividas, esa muestra donde que estaban los bordados que habían hecho En hace el muchos años. En el archivo Vidas para ser contadas. No, fue en La Perla, estoy segura. Bueno, pero digo, este tipo de cosas. Las resistencias aún en el universo concentracional. Los puntos de fuga, aún en el peor de los universos, o el que tenía pretensión más totalitaria sobre las personas, no en todos los casos, quizá en algunos sí, y eso es parte de la definición de campo de concentración, permitía por las trayectorias personales, las disposiciones, no solo las construcciones. Cuando digo sentido no es solo racional en el sentido de nociológico de sentido, sino de lo traído, en lecturas, digo, había una sobreviviente que se pudo dar, no sé si una estrategia, sino una táctica de sobrevivencia en función de que había leído literatura sobre sobrevivientes de los campos nazis, antes de caer en La Perla. Y esa literatura, ese capital, o le permitió tener, entre comillas, un
un horizonte de comprensión de qué es lo que estaba sucediendo en ese lugar que se presenta por definición como irracional. Y a partir de que pudo leer un poquito de qué se trataba, dónde estaba, empezó a hacer su resistencia personal. No sé si era eso. Y después están los objetos en sobrevidas en algunos momentos de la perla, un anillo que le permitía como dicen casi todos estructuralmente, decían, buscar algo que te sacara de ahí, o que te llevara al mundo anterior. Un anillo, una cruz, tejer no me sale una carterita, un bordado, era eso. Pero bueno, sí. Bueno, exactamente esa, era Sobrevidas. Ahí la googleé para acordarme y ahí puse el enlace en el chat para los que quieran chusmearla. Sí, era lo que vos decías, era la Sobrevidas. Bueno, esa, yo me acuerdo además muy especialmente de esa carterita, pero digo, me parece que eso es un ejemplo clarísimo de cómo aún en un polo casi extremo de restricciones hay un mínimo margen de autonomía para la acción de los sujetos. Digo, hay un mínimo margen en el que siempre las acciones de esos sujetos, digo que vamos a encontrar las razones por las cuales los sujetos actuaron como actuaron. Y por qué hay diferencias entre esos sujetos tienen que ver con las trayectorias personales de esos sujetos, como decía Eleni, ¿no? Haber leído algo, haber tenido una experiencia anterior, etcétera, etcétera, tener determinados compañeros, amigos que sostengan nuestra práctica, digo, todo eso hace que incluso en esos contextos tengamos además opciones y cursos de acción diferentes, digo, iba por ahí. ¿Alguna otra comentario, reacción, impresión sobre lo que conversamos hasta acá? Sí, yo tengo, pero no sé bien cómo decir esto, pero bueno, muy claro, son muy claras realmente, muy bien, me gusta mucho la clase. Pero a mí lo que me genera siempre esta pregunta, digamos, el tema de la interpretación, de la relatividad, digamos, del conocimiento y de las construcciones, obviamente estoy sumamente de acuerdo en eso, pero cuando uno la pregunta por el fundamento es lo que a mí siempre me cuestiona hacer. ¿En dónde está fundamentado esa relatividad que ponemos en nuestras construcciones o cuando interpretamos los fenómenos sociales o subjetivos? Porque hay como puntos de partida, escuchando, digamos, me parece que el tema de la razonabilidad es un punto de partida como que no requeriría demostración, sino que se parte de ahí para poder justificar que interpretamos los fenómenos subjetivos y sociales porque son razonables. Entonces, como hay distintos modos de acercamientos a esa razonabilidad, podríamos decir que hay interpretaciones. Yo estoy tratando de justificar por qué interpretamos. Y también se me parece que lo que genera el conflicto con el positivismo o una metafísica clásica, en donde hay adecuación, digamos, entre el objeto y el que conoce, tiene que ver también con el dato científico, porque me parece que el dato científico pone en cuestión la objetividad. Entonces siempre habría como una circularidad entre algo dado, que hay que aceptarlo, entre una cuestión científica, que es la que genera teóricamente, el experimento como que genera esto de que no existe una realidad en sí misma, sino que la construimos para poder acercarnos a ella. Y siempre, o sea, claro, hay como una circularidad hermenéutica, no hay un punto de partida, sino que hay, bueno, no sé si me hago entender en lo que quiero decir, pero ¿por qué interpretamos? ¿Por qué construimos mundos? ¿Qué está a la base de esa posibilidad? Bueno, buenísimo, Sergio, porque eso nos lleva a la segunda parte de la clase, de cuáles son las formas en que comprendemos y explicamos la acción social, ¿no? Y que no es solo interpretativa o la propuesta que quiero hacer y que apareció ya en la respuesta que le di a Emiliano, tiene que ver con eso, en que no sea solo interpretativa. Y también lo del relativismo, digo, es otra cuestión, digo, lo que dije. A ver, a esta primera parte de la pregunta ahora la abordamos en la segunda parte de la clase y si queda algo pendiente, retomalo desde ahí, ¿dale?
Y la cuestión del relativismo, yo nunca usé la palabra relativo. Dije contingencia histórica, dije producto de luchas sociales, ¿no? Dije intervención de relaciones de poder desigual. ¿Por qué? Porque eso lo voy a retomar cuando hablemos de Habermas, porque Habermas además tiene una pelea, digo, ¿no? Esto de con quién se pelea Habermas. Habermas se pelea con el relativismo, con los relativistas en particular, muy fuertemente. A Habermas le preocupa mucho y en eso yo comparto que el relativismo hizo aportes importantes en las ciencias sociales y en las ciencias en general, porque, bueno, nos permitió esto, ¿no? Poner el ojo en fuera de lo eurocéntrico, fuera de lo androcéntrico, y poder ver estas otras perspectivas, poder ver quiénes más cuentan la historia, además de Homero, ¿no? Como en el cuento que les decía al principio. Eso es un aporte fundamental del relativismo. Ahora bien, hay un riesgo muy fuerte, y es el riesgo que Habermas identifica, y es el riesgo contra el que él pelea, y es un riesgo que tal vez, que me parece que tal vez en nuestra academia, digamos, en Argentina y en países latinoamericanos, como ponemos más el acento en los grupos subalternizados, perdemos un poco de vista esta otra cara del relativismo que es que llevado a su máxima expresión no hay posibilidad de acuerdo entre los seres humanos. Llevada a su máxima expresión, no existiría una aceptación mínima entre la humanidad, un acuerdo mínimo entre las naciones de la humanidad sobre cuáles, por ejemplo, son los derechos humanos que hay que preservar, ¿no? El relativismo llevado a su máxima expresión es lo que están impulsando hoy, y creo que a ese tipo de formaciones, de movimientos, tenía un temor muy grande Habermas. Es lo que, por ejemplo, están impulsando hoy dirigentes como Bolsonaro, como Trump, como, ¿cómo se llama?, Johnson en Inglaterra, ¿no? En que todo da igual, todo da lo mismo, y que si la ciencia es tan relativa como cualquier otro tipo de conocimiento, por lo tanto, a la ciencia no hay que respetarla ni más ni menos que, por ejemplo, a la mística, a la metafísica o lo que fuera, ¿no? Por eso digo, yo tengo mucho cuidado al hablar del relativismo, me parece que ha hecho aportes fundamentales que creo que en Argentina y en América Latina en general los conocemos muy bien, los valoramos mucho, nos han abierto perspectivas, pero hay que tener en cuenta que la historia no tan lejana del siglo XX nos muestra, y la actual nos está mostrando también, que un relativismo llevado a ese extremo, que es un riesgo, implica una imposibilidad del acuerdo, ¿no? ¿Cuál es el modo en que nos vamos a poner de acuerdo, que vamos a definir que algo es verdadero, ¿no? ¿Este virus es verdadero o no es verdadero? ¿Existe o no existe? ¿No? Tenemos dirigentes en Argentina, dirigentes importantes que cuestionan su mera existencia. Digo, Facundo Moyano diciendo que es ¿cómo dijo? Que es psicosomático o algo así, ¿no? Son dirigentes relevantes en nuestra sociedad. Para no irnos más lejos, digo, no hablar de Trump, de Bolsonaro. ¿Qué es lo que como sociedad vamos a acordar que es justo? ¿Es justo preservar la vida como derecho humano fundamental? ¿Es un derecho humano fundamental para todos los seres humanos o para algunos seres humanos? ¿O lo vamos a relativizar en algunos casos? ¿En qué casos? ¿Por qué? ¿Son más o menos humanos? ¿No? Hay consensos mínimos, digo, Habermas le llamaba parámetros normativos mínimos que hacen posible el acuerdo y la existencia social. Digo, la sociología en general tiene dos grandes líneas, bueno, me estoy adelantando también, pero una de las líneas es qué es lo que hace posible que convivamos, sigamos existiendo como sociedades y que no hayamos implosionado directamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace posible sostener acuerdos mínimos? ¿Qué es lo que nos hace posible sostener expectativas mínimas sobre el comportamiento de los demás, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible que al cruzar la calle piense que el auto que está parado en el semáforo en rojo va a seguir parado y no va a arrancar justo cuando yo estoy en el medio de la calle, ¿no? O sea, digo,
lo que quiero decir es, poniendo estos ejemplos, es desde la geopolítica internacional, pero hasta la acción cotidiana de cruzar una calle. O sea, estoy confiando plenamente en que ese sujeto a quien no conozco, nunca le vi la cara y probablemente nunca más lo vuelva a ver, no me va a pasar por encima, ¿no? Entonces hay algo, digo, es nuestra vida cotidiana completa. ¿Cómo sabemos que los alimentos que estamos consumiendo no están envenenados? ¿No? Hay una enorme cadena de expectativas sobre la acción social que es importante sostener como parámetros normativos, digamos, que hacen posible el funcionamiento de una sociedad. Habermas venía de las guerras mundiales cuando pensó lo que pensó, venía de Auschwitz, venía de los campos de concentración nazis. Digo, frente a eso dijo, hay algo que en la humanidad, digo, hay un freno que ponerle al relativismo. Digo, eso es un cuestión de relativismo y lo otro encaro en un rato. Cuéntenme dos cosas. Si hay algún otro tema, cuestión que quieran traer sobre lo que vimos hasta ahora. Y la otra es, si hacemos un recreo o seguimos. Cuéntenme ustedes. Cortemos un ratito, profe. Bueno. ¿Me parece? Sí. Son las 11:15. ¿Les parece 11:25, 10 minutos? Bueno. No corto esto, sí corto la grabación, pero no corto esto, de la llamada. Nos vemos acá en las 10:25.